El alternador es la máquina clave en una planta eléctrica. Es capaz de generar corriente alterna a una frecuencia fija. Al alternador también se le conoce como generador síncrono. Un alternador produce electricidad mediante inducción electromagnética. Para generar electricidad en una espira, se hace rotar la espira respecto a un campo magnético estacionario, o se hace rotar a un campo magnético respecto a una espira estacionaria. Este segundo método resulta técnicamente más sencillo y es el que se usa hoy en día en un alternador. La inducción electromagnética es proporcional al número de espiras, por eso usamos múltiples espiras en lo que podemos llamar indistintamente arrollamiento, bobina o devanado. Las dos partes principales de un alternador son el rotor o rotor y el estator. La RAE defiende aparentemente con poco éxito la pronunciación estator. El rotor gira dentro de un estator que no se mueve, por eso se llama estator, por permanecer estático respecto al rotor. Ten presente que en nuestros cálculos vamos a reservar la letra N para indicar velocidad del rotor expresada en vueltas por minuto. El rotor es un electroimán que al girar produce un flujo electromagnético variable. Por otra parte, el estator aloja un devanado o unos devanados. De acuerdo con Faraday, un flujo magnético variable que atraviesa un conductor produce una fuerza electromotriz inducida en el conductor. El flujo magnético variable es provisto en este caso por el rotor. El conductor sobre el que se induce la FEM es el devanado del estator. A este tipo de rotor se le llama rotor de polos salientes. Para comprender mejor su funcionamiento vamos a considerar un rotor con solo 4 polos, o mejor aún, puesto que los polos siempre vienen en parejas con 2 pares de polos. Los pares de polos se representan con la letra P. Los devanados del rotor se alimentan o excitan con una fuente de corriente continua. Este es el campo magnético que producen. El rotor es impulsado generalmente por una turbina. El campo magnético rota con él a la misma velocidad. El flujo magnético giratorio que proviene del rotor intersecta el devanado del estator que se dispone alrededor del rotor. Eso genera una fuerza electromotriz alterna en el devanado y con ello una corriente alterna cuando se conectan a un consumo. Llamamos velocidad de sincronismo a la velocidad de giro del rotor. Este nombre se debe a que la frecuencia de la corriente alterna está sincronizada con la velocidad del rotor, es decir, que es la misma o un múltiplo entero. Por eso al alternador se le llama generador síncrono. Eso ocurre también con el motor síncrono, que básicamente es un alternador funcionando como motor. Es habitual usar la notación N o N sub S para indicar la velocidad de sincronismo. En las máquinas asíncronas cambiaremos esta notación, la llamaremos N1. La razón es que los motores asíncronos, que son los más comunes, el rotor va a una velocidad algo menor que la velocidad de sincronismo. En este tipo de motores llamamos N sub 1 a la velocidad de sincronismo y reservamos N sub 2 para indicar la velocidad del rotor. En todo caso, ahora estamos con el alternador, que es una máquina síncrona. Usaremos N para representar la velocidad síncrona. Vamos a analizar lo que ocurre en el alternador. Observa que cuando el ciclo se inicia, los polos están cruzando el devanado en cada uno de los 4 segmentos en los que éste se divide. Un avance hasta el siguiente polo equivale exactamente a un semiciclo. El siguiente semiciclo durará de nuevo lo que tarde en cruzarse el siguiente polo. En suma, un ciclo completo, o lo que algunos llamarían 360 grados eléctricos, equivale al giro de un par de polos opuestos, norte-sur o sur-norte. Comprueba en los siguientes ciclos que esto es así. Cada medio giro del rotor, o 180 grados mecánicos, produce un ciclo eléctrico completo, o 360 grados eléctricos. Esto puede expresarse matemáticamente con facilidad. P va a ser el número de pares de polos del rotor, F la frecuencia de la corriente en ciclos por segundo y N la velocidad de giro del rotor en revoluciones por minuto. Para comparar F y N nos interesan las mismas unidades de tiempo, así que convertimos los ciclos por segundo de F a ciclos por minuto. Para hacerlo multiplicamos F por 60. Si solo hubiera un par de polos, una vuelta completa del rotor induciría un único ciclo eléctrico.
es decir, n es igual a 60 por F. Acabamos de ver que con dos pares de polos se necesita solo media vuelta para tener un ciclo eléctrico, es decir, n es igual a 60F partido por 2. Y así podríamos generalizar con p pares de polos, vamos a necesitar una velocidad del rotor que sería n igual a 60F partido por p. Puede afirmarse que, como pasa con todas las máquinas síncronas, la frecuencia eléctrica está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir tres fases de corriente alterna se añaden otros dos devanados al estator, quedando los tres con una diferencia de fase de 120 grados entre sí. Los devanados se conectan en estrella, para los cuales se unen tres terminales, uno de cada devanado, y los consumos se conectan a los otros tres extremos, siendo cada uno de ellos una fase. Calcula la velocidad en revoluciones por minuto a la que debe girar este rotor de 4 polos para producir corriente de 50 Hz. Para el vídeo hasta que tengas una respuesta. Aquí tienes la respuesta. Imagínate un alternador de gran tamaño, como el de esta foto, con polos extremadamente pesados en su rotor que están girando a esta velocidad. Esta enorme velocidad combinada con el peso de los polos inducen una fuerza centrífuga descomunal en los polos del rotor. Esto conducirá a un fallo mecánico prematuro. Por esa razón, los rotores de polos salientes generalmente tienen 10 o 20 polos, lo que requiere una menor velocidad de giro. Los rotores de polos salientes se emplean cuando el eje conectado a la turbina gira a pocas revoluciones por minuto. Acabamos de ver que los rotores de polos salientes no pueden girar a altas velocidades. Los rotores que están conectados a turbinas de alta velocidad son diferentes, ya que deben girar a más de 1000 o 1500 revoluciones por minuto. Se construyen lisos y el bobinado de excitación se aloja en ranuras o directamente bajo la superficie. Los núcleos polares se diseñan para transferir de forma efectiva el flujo magnético. Se fabrican de láminas gruesas aisladas unas de otras con barniz. De esta forma se reducen las pérdidas por corrientes parásitas. Los devanados de un rotor trifásico de 12 polos se muestran aquí. Las ranuras para alojar los devanados de un estator pueden ser como estas. El estator presenta un aspecto como este cuando comienza a bobinarse, como este cuando ya está casi bobinado, y como este con el devanado completo. El espacio libre que hay entre el estator y el rotor se conoce como entrehierro. El entrehierro es necesario para permitir el giro del rotor, pero se intenta que sea lo más pequeño posible para evitar la dispersión del flujo magnético. Las pérdidas del hierro, tanto por histéresis como por corrientes parásitas, también afectan al estator. La histéresis se reduce eligiendo un material blando. Las corrientes parásitas pueden controlarse al igual que hacemos con el rotor, aumentando la resistividad del acero, aliándolo con silicio, y dividiendo el estator en láminas aisladas eléctricamente unas de otras. El rotor se alimenta con corriente continua usando un par de anillos deslizantes y escobillas de grafito. La corriente continua puede suministrarse con una fuente externa, o bien desde un pequeño generador de corriente continua accionado por el mismo eje del rotor. A estos alternadores se les llama autoexcitados. Al someter un alternador a una carga variable, el voltaje producido también va a cambiar. Es deseable regular el voltaje para que se mantenga estable. Se puede conseguir esta regulación con facilidad controlando la intensidad del campo magnético. Si el voltaje en las terminales disminuye, el regulador aumentaría la corriente de excitación y así se consigue incrementar la intensidad de este campo magnético.
el resultado es que la tensión en los terminales aumentará. Si en cambio el problema que tuviéramos es que la fuerza electromotriz en las terminales aumenta, haríamos todo lo contrario.